son pruebas contundentes de lo que está sucediendo en el Instituto de Tecnología Agropecuaria. En estos momentos está sentado en nuestro estudio el director nacional del INTA y te vamos a mostrar pruebas contundentes de cómo han reventado a esta institución, que es una de las principales en la Argentina y uno de los principales motores del desarrollo en nuestro país. Miguel, estuviste en el INTA Castelar, ¿no? Sí, estuvimos en Castelar, en las instalaciones del INTA, y ahí lo que mostramos es la consecuencia del desguace y el recorte que generó el gobierno de Macri. Te financiaron, por ejemplo, la cartera de proyectos que realizaba informes anuales. Te financiaron el área de extensión, que es la que permite que se lleve el conocimiento de INTA hacia pequeños y medianos productores. Hoy tienen recursos para irse a veces en algunos vehículos, esos vehículos se rompen, se van los profesionales en colectivos, con las bolsas, con semillas, van a buscar asesorar a pequeños y medianos productores. Es una situación muy crítica, te diría que totalmente atada con alambre. Tienen cada vez menos recursos, alcanzan para los sueldos y para algunos gastos. Y lo peor de todo es que gran parte del dinero que le corresponde a INTA lo está usando el gobierno para gastos corrientes. En un ratito vas a ver a dónde van esos gastos corrientes. Van a inteligencia militar. Ahí van los 8.000 millones de pesos que le han sacado al INTA, pero primero vamos al informe. Dale. ¿Cómo es el recorte que hizo el gobierno en INTA y cuáles son las consecuencias? Mirá, desde el 2015 nosotros para estar al nivel de esa situación necesitaríamos casi más o menos 2.500 millones de pesos más. Estamos con un presupuesto que es a toda luz insuficiente. Uno tiene en cuenta que hay tres aspectos centrales para desarrollar la ciencia y la tecnología en un país, que podríamos decir que es una formación continua de los recursos humanos de la institución, tener equipamiento, maquinaria y además tener financiamiento para la compra de insumos. Yo te diría que los tres aspectos fueron seriamente comprometidos con el financiamiento de ciencia y técnica que sufrió la Argentina en los últimos años. Este en realidad es un laboratorio compartido por tres grupos diferentes. Como ustedes pueden ver por estas tiritas de cinta de papel, se dividen los espacios de cada uno de los becarios o investigadores que hay. Además hay muchos materiales que no tenemos. Esta pipeta que ustedes ven acá son el elemento esencial. No alcanzan las que tenemos. Cada becario tendría que tener 3. Sí, debe haber 6 para 5 becarios, una cosa así. En relación a la infraestructura, tenemos los edificios en condiciones bastante críticas. Esto es un edificio relativamente nuevo, pero bueno, no hubo posibilidad de mantenimiento de estos sectores. El lunes pasado se publicó un decreto de necesidad de urgencia firmado por el presidente Macri, donde avanza sobre el Fondo de Tecnología Agropecuaria del INTA, donde nos sacan 8.100 millones de pesos. El equivalente casi a un presupuesto actual del INTA. Pablo, ¿cómo está funcionando ahora la extensión en el INTA? El sistema de extensión de INTA no está teniendo financiamiento, no tenemos vehículos para funcionar, no tenemos para salir, para cubrir el combustible. ¿Cómo te fue afectando el recorte en extensión? Y básicamente en la flota de vehículos, el poder movilizarnos y llegar a los barrios, las comunidades en las cuales trabajamos. Los autos están viejos, se rompen cada tanto, te dejan en la calle. ¿En cuánto perjudica a INTA este nuevo recorte? No, este nuevo recorte nos pone otra vez en el suelo. Ya estamos sin fondos para llegar a fin de año. El INTA necesita de acá a fin de año 80 millones de pesos para pagar gastos de funcionamiento y no los tenemos. ¿Ustedes ponen de su bolsillo para gastos del INTA? Sí, por supuesto, para gastos de trabajo. Eso lo hacemos mucho. ¿Es común que financien ustedes mismos al INTA entonces? Podría decirse que en algunos aspectos lo estamos haciendo. Yo creo que ahí también se muestra el interés que tenemos nosotros de que esta institución funcione. ¿Te impotencia vos el recorte de recursos a este nivel? Sí, porque no es que no hay recursos. Hay que tomar la decisión de que esos recursos se pongan en esto. ¿Estuvo ocurriendo una decisión política de sacar recursos de Yo creo que sí, porque los recursos están y se utilizan para otra cosa. Bueno, vamos a repasar a dónde fueron esos recursos. También acá está la deuda externa. Fíjate el decreto en donde habla justamente de los recursos de vivienda y de INTA, a dónde terminan yendo. Por favor, pongamos el paño. El paño dice, si hay reasignación de presupuesto, o hay Consejo de la Magistratura, una parte, inteligencia del Ministerio de Defensa, y se la sacan a viviendas de justamente el Ministerio del Interior, 65.000 millones y 8.000 millones al INTA. ¿Sabés cómo le van a pagar esto? Lo va a pagar Alberto Fernández en la próxima gestión. Fíjate cómo. Le van a dar un pagaré a los muchachos,
un pagaré por 8.100 millones de pesos a partir del 13 de diciembre, que se lo van a pagar supuestamente en marzo. Héctor Espina es el director nacional del INTA. ¿Cómo anda, Héctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad que los testimonios de nuestros compañeros de trabajo son un buen reflejo de lo que sucede. En el primer bloque mostrabas la situación de Bolivia, nuestra solidaridad obviamente con el pueblo y con los periodistas que allí están, y se hablaba del tema de soberanía, hablando del litio, del gas. La inversión en ciencia y tecnología tiene que ver con la soberanía. Y este gobierno ha decidido financiarla brutalmente en todas las áreas. Quizás el caso más conocido ha sido CONICET. En el INTA esto ha sucedido exactamente lo mismo. Del año 2015 a la fecha, en todo lo que es gasto de funcionamiento, o sea, para moverse, el ajuste ha sido de casi el 80%. ¿Por qué crees que pasó esto? En realidad yo creo que hay una decisión ideológica de que por ahí se puede traer la tecnología e importarlo del exterior. Posiblemente hablando del litio, si no invertimos en tecnología, si invertimos en tecnología podemos hacer baterías y tecnología propia a partir de esos recursos, y de lo contrario, por eso digo que tiene que ver con la soberanía tecnológica. Es un plan que directamente lleva a perder soberanía y a generar posteriores negocios. Por supuesto, porque uno tiene que comprar todo y en realidad uno puede desarrollar. ¿Qué es lo que ha hecho el INTA? El INTA, prácticamente, dicho por economistas ortodoxos, por cada peso que se ha invertido en el INTA devuelve 10. Ahora, en actividades sustantivas el ajuste ha sido del 91%. Por eso en los últimos 2 años, para proyectos de investigación y de extensión del presupuesto, 0 pesos. Excepto en este último mes, que entró una partida de 20 a 30 millones. En los últimos 2 años fueron los primeros pesos que fueron a la cartera de investigación y de extensión del INTA. ¿Y la gente del sector agropecuario no les dice nada? ¿No han levantado la voz por esto? Bueno, hay algunos sectores campesinos y algunos sectores que han acompañado algunos reclamos, pero seguramente necesitamos más acompañamiento. Los grandes productores no, solamente los campesinos. No con la suficiente fuerza, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado de los 8.100 millones que acaban de mostrar. Eso es, el INTA, ¿cómo funciona? Un porcentaje de las importaciones, un porcentaje de estadística va al INTA, es una ley. De eso, por ejemplo, para el próximo año están previstos que cada 34 pesos, 10 le van a dar al INTA. Este año cada 14 pesos, que deberían ir todos, nos dieron 7. Y así sucesivamente. Todo lo que no se usa queda en un fondo, que es donde se toman estos recursos. Estos recursos no es porque el INTA no supo gastarlos, entonces lo vamos a usar en otro lado. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse de esto? Porque esta de financiamiento, toda esta situación... La investigación tiene, los procesos de investigación y de desarrollo, el efecto que hoy se produce, a veces se muestran 6, 7, 8 años después. Claro. Incluso muchos de los temas que hoy están mostrando con orgullo, como actividades de investigación, BHA, bueno, temas en la primera línea mundial, han empezado hace 10 años. Claro. Entonces hay un delay entre lo que hoy quitamos y el efecto que se produce. Por eso la inversión en ciencia y tecnología es estratégica, no es una mirada de corto plazo, sino de largo plazo, y lo que se deja de hacer a veces rompe con una inversión de varios años hacia atrás. Los pequeños productores se están organizando para a veces hacer una especie de vaquita y pagarle los gastos a los profesionales del INTA. Sí, y a veces los propios trabajadores ponen de sus bolsillos para moverse, para arreglar un vehículo, etcétera. Tengo 32 años en el INTA, viví la década del 90, fui extensionista y tenía la agencia de extensión en mi casa, porque no había ni plata para alquilar. Bueno, hemos vuelto a esa época. Héctor, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Muchas gracias por estar y la verdad que lo del INTA fue verdaderamente vergonzoso lo que se ha hecho con esta institución.